Hoy estaremos estudiando esta lección que se titula La clave de la unidad. Cuán importante es que todos aquellos que somos discípulos del Señor, miembros de una iglesia del Señor localmente hablando, procuremos buscar la unidad, porque el descuido de este tema está generando muchos problemas, conflictos y divisiones en los discípulos del Señor, hasta el grado de que muchos están adorando juntos, pero están bien divididos. Por esa razón, hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras cuál es esa clave de la unidad. Sin antes mencionar que nuestro Señor Jesucristo es el principal que está orando y rogando, según Juan 17:23, por la unidad de sus discípulos. Él principalmente quiere que no solamente aquellos que estaban con él en ese momento, sino aún en nuestros tiempos y todos aquellos que han de creer por la palabra de los apóstoles, mantengamos esa misma enseñanza de la unidad, porque Dios quiere la unidad de la iglesia local. Juan 17:23 dice de la siguiente manera: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión se encontraba aquí orando al Padre, rogando y pidiendo por la unidad de sus discípulos. Es por eso tan importante que nosotros debemos atender este tema de suma importancia. El apóstol Pablo también mencionó esto a la iglesia en Éfeso. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A los corintios también, primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo, ambos han enseñado la clase y la calidad de unidad que se requiere en los discípulos, en los seguidores. Y esa calidad y clase es perfecta, perfectos en unidad, perfectamente unidos. Pero tal parece que esta encomienda es imposible para muchos. Es por eso que hoy, a través de esta lección, vamos a ver cuál es la clave de esa unidad para hacer posible lo que parece imposible y que con la ayuda de Dios podamos lograr eso que hace mucha falta en muchas iglesias del Señor. Hermanos, quiero aclarar que la unidad es local, porque hoy en día quieren buscar la unidad con otras iglesias, mientras que la iglesia local se está destruyendo. Sí, esto es tan lamentable que hay quienes han confundido el tema de la unidad y quieren buscar la unidad con otras iglesias. Existe una práctica muy común en muchos grupos religiosos conocido como la confraternidad. Y no es maravilla que también muchas iglesias del Señor, muchas iglesias de Cristo están imitando esta práctica, queriendo buscar ellos una unidad entre iglesias. Pero hermanos, esto sí sería imposible de lograrlo porque nunca vamos a poder reunir todas las iglesias del Señor, ni siquiera estatalmente, menos que podamos lograr todas las iglesias del país y mucho menos de nuestro continente o de todo el mundo entero.
Esto sí sería imposible. No hay clave para lograr esto. No hay escrituras, no hay patrón para esto. Pero sí hay escrituras y patrón, modelo, autoridad para buscar la unidad en la iglesia local. Porque muchos promotores que están buscando la unidad con otras iglesias están descuidando su propia iglesia local, se está dividiendo, se está destruyendo, se está terminando, se está acabando, hermanos, por estar buscándolo de una forma incorrecta. Aunque tiene buen fin, no vamos a descartar el buen fin que tiene estas reuniones que hacen. Se divierten, se gozan. Los hermanos han expresado, inclusive algunos de ellos, de que se animan mucho, pero ese ánimo es muy temporal porque solo dura en esa reunión, pero una vez cuando vienen a la iglesia donde son miembros, cuando vienen a la realidad, siguen desanimados. ¿Y por qué no funciona eso? Porque no es el plan de Dios, porque no hay autoridad para eso. Aunque tenga buen fin, el fin no justifica los medios y no podemos estar perdiendo tiempo, recursos en asuntos que Dios nunca mandó, en lugar de estar invirtiendo nuestro tiempo, recursos, esfuerzos, sacrificios en lo que sí Dios ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios ha mandado? Que busquemos la unidad en la iglesia local. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver cuál es esa clave para lograr la unidad en la iglesia local, con los hermanos con quienes trabajamos juntos, con quienes adoramos juntos. ¿Cuál es esa clave de suma importancia que la Biblia nos da para lograr hacer posible eso que parece imposible en estos tiempos? Porque desafortunadamente estamos en un mundo tan dividido, familias divididas. Toda nuestra sociedad que nos rodea está en un fracaso tan grande, fatal en ese tema de la división. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda a entender que sí es posible buscar, encontrar la unidad en la iglesia local. Pero ¿cuál es esa unidad? Más bien, ¿cuál es esa clave? Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 al 15, vamos a estar analizando lo que aconteció en esta iglesia y la clave que hay aquí, que es de suma importancia para nosotros hoy en día. Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que quiero hacerles, dice el apóstol Pablo, es: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Vamos a entender cuál era el problema principal de esta iglesia local. Esto es una iglesia local, una congregación donde los miembros estaban bien divididos, triste y lamentablemente, como lo es hoy en día en muchas congregaciones. Pero ¿cuál es el problema principal aquí? Bueno, estas escrituras nos dan luz para ver que el problema grave y grande que hay aquí es hacer partidos. Y hacer partidos implica de que un grupo decía: yo soy de Pablo,
Otro grupo decía, yo soy de Apolos, y otro grupo decía, yo soy de Cefas, otro grupo reservaba diciendo, yo soy de Cristo. Y cuando en la iglesia los miembros se dividen en grupos, se dividen en partidos, en estas partes, queriendo identificarse por medio de aquel que les predica o quien los haya bautizado, queriendo ser identificados por cualquiera de los hombres que haya trabajado entre nosotros. Esto es precisamente lo que Pablo considera aquí como una división en la iglesia. Porque nadie de nosotros debe pensar que somos propiedad de aquel quien nos está predicando o de aquel quien nos haya bautizado. Porque el mismo apóstol, el mismo apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 7. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, cuán importante es que entendamos que todos aquellos que somos parte ahora de la iglesia del Señor, sin importar quién nos haya predicado el evangelio por primera vez y quién nos haya bautizado, quién haya plantado y quién lo esté regando, sin importar eso, todos aquellos que somos ahora discípulos del Señor, somos propiedad de Dios, porque el crecimiento lo está dando Dios. Porque ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El día que aprendamos eso, hermanos, se va a terminar la división en la iglesia. Porque hoy en día ese es el factor, el problema grave que hay en la congregación, que están adorando juntos, pero están divididos en grupos, en partidos. Muchos hermanos están haciendo sus grupitos, se consideran propiedad del hombre, de aquel hermano que les ha instruido o que los ha bautizado, se identifican por medio de estos hombres y no por medio de Dios. Por lo tanto, la clave de la unidad es Cristo. ¿Cuál es esa clave importante para que nosotros podamos lograr la unidad, amados hermanos? Esa clave, y yo quiero que lo aprendamos muy bien, esa clave es Cristo. Porque el día que todos aprendamos a decir, yo soy de Cristo, yo no soy de Pablo, yo no soy de Pedro, yo no soy de Apolos, yo soy de Cristo. El día que todos aprendamos a decir, yo soy de Cristo, en ese momento todos estaremos perfectamente unidos, porque Cristo no está dividido. Y es por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Yo quiero que meditemos esta palabra clave.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos hace falta a nosotros en la iglesia? Que todos tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que todos podamos decir con limpia conciencia y con toda sinceridad, yo soy de Cristo. Y al decir yo soy de Cristo, estoy aceptando y estoy reconociendo que Cristo vive en mí. Y que si Cristo vive en mí y si yo soy de Él, por lo tanto, debo tener el mismo sentir. Como dice aquí el apóstol Pablo, versículo 3, nada hacer por contienda o por vanagloria, porque las contiendas y la vanagloria están haciendo mucho daño en las congregaciones. Al contrario, con humildad vamos a estimar a los demás como superiores a uno mismo. Vamos a mirar también por las situaciones de otro y no por lo suyo propio. Vamos a preocuparnos, vamos a servir a otros, porque de eso se trata este mensaje, de aprender cuál es la clave de la unidad. Y la clave de la unidad es Cristo. Hasta que Cristo se haya formado en nosotros, entonces vamos a poder disfrutar de esa unidad en la congregación. Es importante que todos los miembros de la congregación local, de cualquier lugar que usted se encuentre y esté escuchando esta lección, es importante que todos puedan poner de su parte, que cada uno ponga de su parte, primero reconociendo que la clave de la unidad es Cristo y que esto significa que no va a haber partido en la iglesia porque todos somos de Cristo. Vamos a hablar como Cristo quiere, pensar como Cristo quiere, vivir como Cristo quiere. Porque la iglesia es de Cristo. Quien murió por nosotros es Cristo. La doctrina es de Cristo. Hermanos, queremos estar con Él por la eternidad. Queremos lograr la vida eterna y no será posible si nosotros aquí no nos ponemos de acuerdo, si nosotros aquí no estamos perfectamente unidos. Porque si los que estamos aquí no podemos estar unidos, ¿cómo vamos a poder estar allá en la vida eterna por todos los siglos de los siglos viviendo juntos si aquí no aprendemos a estar perfectamente unidos conforme a la voluntad de nuestro Dios? ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces, hoy, por medio de esta breve y sencilla lección de la clave de la unidad, entendiendo primero que Dios quiere la unidad de la iglesia local, no de las iglesias porque eso es imposible, sino cada iglesia procure buscar su propia unidad teniendo la clave que hoy hemos presentado a la luz de las Escrituras. La clave es Cristo. Que Dios nos ayude a seguir luchando por perfeccionar la unidad de la iglesia local. Dios le bendiga.